Buen día. Vamos a hablar acerca del ahorro energético y de las medidas de uso eficiente de energía. Indicadores energéticos. Un indicador energético es un valor cuantitativo que pretende medir y aportar información sobre el desempeño energético de una organización. Para saber cómo es la marcha de una empresa u organización, es fundamental contar con indicadores energéticos apropiados. Los indicadores de desempeño energético, IED-EN, son los que tradicionalmente se conocen como indicadores claves de desempeño, pero que están relacionados con el uso, consumo y eficiencia energética. Dentro de estos tenemos la intensidad energética. La intensidad para un sector de la economía de un país se establece como el consumo de energía por unidad de valor añadido por el sector. En el caso de un país, el Producto Interno Bruto, PIB, es la suma de los valores añadidos por todos los sectores energéticos y en ese caso, la intensidad energética sería la relación entre el consumo total de energía de todos los sectores y el PIB. Para una empresa, la intensidad energética sería la relación entre el consumo total de energía y la producción mercantil expresada en valores económicos, en tanto que el consumo específico de energía o índice de consumo se define como la cantidad de energía por unidad de actividad, medida en términos físicos, productos o servicios. Es muy común encontrar en la literatura curvas que relacionan en el tiempo la evolución tanto de las variaciones del PIB como del consumo energético. Se puede comprobar que existe una interrelación entre estas dos variables. Con frecuencia se consideraba que el incremento de la intensidad energética era parte integrante del crecimiento económico de un país. Sin embargo, en los últimos años, en los países desarrollados, se evidencia una marcada acción para incrementar la eficiencia energética y se observa una disminución gradual en la intensidad energética, como se puede apreciar en la gráfica. Un ejemplo es Estados Unidos, que ha ido reduciendo su intensidad energética con el pasar de los años. La actual política energética de los países más ricos ha conseguido desacoplar los ritmos de crecimiento del PIB respecto al consumo de energía. En los países en vías de desarrollo, es justo que se produzca un crecimiento del consumo de energía, pero la gran incógnita es si existe capacidad en el planeta para soportar que esos países lleguen al nivel de desarrollo de los países ricos. En la gráfica, por ejemplo, se puede observar la disminución que existió en la intensidad energética en China, quienes también en los últimos años han procurado mejorar su eficiencia energética. Eficiencia energética. Las medidas adoptadas por los países desarrollados son: incremento máximo en la eficiencia en el uso de todas las formas de energía, la búsqueda de fuentes alternativas al petróleo, el desarrollo de tecnologías y equipos de uso final de alta eficiencia y el desplazamiento hacia industrias menos energointensivas. Como resultado de estas medidas, en los últimos 20 años, los países desarrollados han tenido un crecimiento sostenido anual del PIB del orden del 2.8%, mientras que el consumo de energía solo se ha incrementado en 1.1% anual. Para elevar la eficiencia energética, entonces, se debería, primero, eliminar esquemas de consumos irracionales. En segundo lugar,
reducir la intensidad energética en los procesos productivos. Y tercero, aprovechar las fuentes secundarias de bajo potencial. Por ejemplo, el uso de sistemas de cogeneración. La sustitución de fuentes de energía, en su caso, debe buscar, primero, el uso de fuentes con menor impacto ambiental y, en segundo lugar, el uso de fuentes renovables como la solar, la eólica, la geotérmica, la hidroenergía, la biomasa, la energía de los océanos, etc. En este objetivo, en esta búsqueda de mejorar la eficiencia energética, se pueden también desarrollar la implementación de tecnologías limpias, por ejemplo, el uso de sistemas depuradores de gases de combustión, tecnologías de gasificación del carbón en ciclo combinado con turbinas de gas y tecnologías de gasificación de biomasa. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos por mejorar la eficiencia energética, algunos investigadores piensan que eso no es suficiente. Para ellos, la única alternativa verdaderamente sostenible es la sustitución de fuentes convencionales por fuentes renovables. Pero la eficiencia energética es fundamental para garantizar dicha sostenibilidad. Es decir, podemos nosotros ahora tener la factibilidad, la posibilidad de desarrollar pequeñas centrales de generación en nuestros propios hogares, en nuestras industrias, en el comercio. Estas fuentes pueden aprovechar la energía del sol a través de generadores fotovoltaicos, la energía existente en el viento a través de pequeños aerogeneradores, desarrollar pequeñas centrales hidroeléctricas, ¿sí? Y también utilizar la biomasa. Estas centrales que pudiéramos nosotros desarrollar a través de un inversor podría llegar con su energía hacia nuestros propios consumos e incluso exportarlos hacia la red de distribución a través de medidores bidireccionales. A pesar de que nosotros pudiéramos hacer la generación de energía en el territorio, sin embargo, tenemos que mejorar el uso de la energía al interior de nuestras empresas, de tal manera que este modelo se convierta en sostenible. Una de las alternativas que se puede encontrar en la literatura mundial que pretende contribuir al mejoramiento de la eficiencia energética a nivel global tiene relación con los costos sociales y ambientales relacionados con el uso de la energía. ¿Qué es lo que propone esta alternativa? La economía de mercado, tradicionalmente, establece que el mecanismo de precios determina la utilización de recursos para diferentes usos competitivos. En los análisis económicos tradicionales, solo se tienen en cuenta los costos directos o internos de la producción de energía, pero existe una serie de costos externos o externalidades que no se reflejan en los precios de la energía en el mercado y que deben ser incorporados. Un mecanismo que puede contribuir a la eficiencia en el uso de la energía es establecer un sistema adecuado de precios que considere tanto los costos directos de la producción de energía como también los costos externos, llamados también costos sociales o ecológicos. A este proceso se le conoce como internalización de las externalidades. Analizando ya un poco más en profundidad esta propuesta, vamos a referirnos en primer lugar a los costos directos de la energía. Los costos directos o internos son aquellos que están vinculados con el proceso de producción de la energía. Son los que se manifiestan a través de las relaciones entre productores y consumidores. Dentro de estos costos directos tenemos primero los costos de capital,
que básicamente se realizan para la compra de la tecnología. En ellos están incluidos los costos de planeación, es decir, los costos de elaboración del proyecto, los costos de adquisición de las tecnologías, los costos de transporte, montaje e instalación y los costos de los terrenos. El segundo gran componente de los costos directos es la compra de los combustibles. Los costos de operación y mantenimiento también, que incluyen salarios, materiales, impuestos, seguros, inspecciones, intereses sobre capital. Se deben también considerar los costos de desmontaje y retiro de las instalaciones cuando hayan cumplido su vida útil y otros costos adicionales que podrían existir. Para las diferentes tecnologías, por tanto, existirán diferentes niveles de costos directos. En esta lámina se pueden observar cuáles serían los costos referenciales para las tecnologías de generación de la energía que se realizan a nivel global. Tenemos el caso de la nuclear, las centrales de carbón, el ciclo combinado, las centrales hidroeléctricas, la cogeneración, las centrales eólicas, la solar fotovoltaica, la solar geotérmica y la biomasa. Entonces, dentro de este análisis se consideran primero los costos de inversión, de donde se obtienen los costos directos de la producción, los costos de combustibles, de operación y mantenimiento, etcétera, etcétera. A esos costos entonces se les debería incluir los costos externos o sociales, que se llaman también externalidades o costos externos, a todos aquellos costos asociados a la producción de energía eléctrica que recae indiscriminadamente sobre la sociedad y el medio ambiente y no están normalmente incorporados en el precio. Son costes que no son repercutidos sobre los responsables y por tanto no son tenidos en cuenta en el mercado. Dentro de estos costos externos se tendría, en primer lugar, los impactos sobre la salud humana, los daños medioambientales a la flora, a la fauna y el cambio climático global, los costos a largo plazo debido al agotamiento de las reservas energéticas, que se prevé tendrán un aumento de precios, impactos macroeconómicos como el desempleo, costos debido a la probabilidad de guerra y sus consecuencias. ¿Sí? Una externalidad siempre existe cuando la actividad de una parte, en este caso del productor, provoque una pérdida de bienestar no compensada en la otra, que en este caso sería la sociedad en su conjunto. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los costos relacionados con el cambio climático? Estos costos se derivan por la emisión de los gases de efecto invernadero. El CO2 en la atmósfera es el principal factor desencadenante del efecto invernadero. Algunos estudios señalan que en 50 años el contenido de CO2 aumentará en un 30% y por tanto habrá un incremento en la temperatura entre 1.66 y 4.4 grados centígrados. ¿Esto en qué va a derivar? Primero, en un aumento del nivel del mar, aproximadamente 18 centímetros, en la alteración de los regímenes de precipitaciones, en el aumento de tormentas e inundaciones. Se ha detectado también el corrimiento de las zonas climáticas hacia los polos, que se estima será entre 200 y 400 kilómetros. Daño irreversible a la biodiversidad del planeta al producirse la pérdida de los ecosistemas. La no inclusión de los costos externos significa que los estamos transfiriendo a las generaciones futuras. Para su inclusión, se puede optar por la estimación de daños directos, en el cual se traduce en términos monetarios los daños causados al ambiente. Otra forma es con los costos de abatimiento o control de los impactos que son causados en el clima. Por ejemplo, hay algunos estudios que ya se permiten hacer una evaluación de los costos externos por CO2. ¿Sí?
medidos a través de su impacto en el aumento de la temperatura, el aumento del nivel del mar, las alteraciones y precipitaciones, las tormentas e inundaciones, que sumados nos dan costos totales. La evaluación de los costos de duplicar el nivel de CO2 en la atmósfera nos indican que representaría 907 trillones de dólares y el costo de triplicar el nivel de CO2 en la atmósfera equivale a un costo de 1.819 trillones de dólares. Cada tonelada de CO2 emitida al ambiente representa alrededor de un costo externo de 500 dólares. También es factible calcular los costos unitarios externos para cada tipo de tecnología. Y entonces se tiene ya evaluado los costos externos estimados en centavos de dólar por kilovatio hora para las diferentes tecnologías de generación que existen en la actualidad. Por ejemplo, para el caso del carbón, en la afectación a la salud humana y los accidentes, se calcula que el costo externo estaría ubicado entre 0,7 y 4 centavos de dólar por kilovatio hora. En el caso del petróleo, entre 0,7 y 4,80. En el gas, entre 0,1 y 0,2. En la nuclear, este costo se estima en 0,03 centavos de dólar el kilovatio hora y en la eólica 0,04. En el impacto para los cultivos y la flora, para las edificaciones, para los desastres y los daños globales, el detalle se puede observar en la lámina. La sumatoria de estos costos particulares nos da un gran total para cada una de las tecnologías. Y entonces, en el caso de la generación a carbón, se estima que el costo externo estaría en el orden de 1,7 a 40 centavos de dólar por kilovatio hora. En el caso del petróleo, entre 3,7 y 18,7 centavos de dólar. En el caso del gas natural, entre 0,83 y 1,86 centavos de dólar por kilovatio hora. En el caso de la nuclear, entre 0,36 y 50, y en la eólica, entre 0,4 y 1 centavo de dólar por kilovatio hora. Bien, entonces, como alternativa a los altos costos ambientales, en los altos costos que representa el uso de las tecnologías convencionales para la generación de energía, entonces, una de las opciones es realizar el desarrollo energético sostenible. Y en este caso, lo que se recomienda es desarrollar programas de educación energética ambiental a todo nivel. Promulgar legislaciones que promuevan la eficiencia energética. Reflejar en las evaluaciones económicas los costos reales de producción de la energía. Ampliar y profundizar la legislación ambiental. Establecer preferencias impositivas para energías renovables. Ofrecer facilidades para el uso de energías renovables y tecnologías eficientes. E incrementar el financiamiento de investigación en energéticos. Otra de las situaciones importantes por las que se debe implementar la eficiencia energética, procurar mejorar este indicador en nuestras empresas, es la relación que existe entre eficiencia energética y competitividad empresarial. La eficiencia energética implica lograr los requisitos establecidos por el usuario con el menor gasto energético posible y la menor contaminación ambiental. Comprende, por tanto, la eficiencia en la producción, en la distribución y en el uso de la energía necesaria para garantizar calidad total. Es parte de un conjunto de problemas que afectan la competitividad de las empresas y las organizaciones. Pero, ¿qué es la competitividad? Está determinada por la calidad y el precio de los productos o servicios ofertados, en las cuales el costo de la energía representa un componente importante. La posición en el mercado viene determinada por la relación calidad y precio respecto a la competencia.
Y entonces nosotros nos podemos ubicar, podemos determinar cuál es nuestra posición en el mercado para una organización determinada. En el gráfico se puede observar que en el eje vertical hemos representado el precio de nuestros productos, de nuestros servicios, y en el eje horizontal la calidad percibida. Lo que debemos buscar para tener una posición competitiva es tener altos niveles de calidad de nuestros productos y servicios y que los precios sean reducidos. En este ámbito, la eficiencia energética juega un papel importante, ya que al reducir los costos de compra de energía estaremos posibilitando que la empresa tenga una mejor posición competitiva. Pero ¿cuáles son las oportunidades para el incremento de la eficiencia energética en nuestro medio, en nuestro país, a nivel de la región, a nivel regional? Para ello vamos a empezar analizando a qué se debe la baja eficiencia energética en nuestro medio. Primero, la etapa en la que se encuentra el proceso de industrialización. A lo mejor no permite aún visualizar campañas de mejora de la eficiencia energética. Las políticas gubernamentales, el deficiente funcionamiento de los mercados energéticos. Como sabemos, en el país funciona un mercado energético totalmente regulado. Y es más, los precios de la energía son totalmente subsidiados en el Ecuador. La falta de financiamiento de proyectos de eficiencia energética, la insuficiente capacidad técnica de la ingeniería local en temas de eficiencia, el bajo nivel de gestión energética empresarial y la poca cultura de ahorro energético. Algunos factores que impulsan las medidas de ahorro energético en las autoridades. Primero, el incremento sostenido de la demanda, especialmente en el sector residencial. El incremento paulatino que ha existido en el costo de la producción de la energía. Las limitaciones financieras para inversión en oferta energética y la necesidad de mejorar la competitividad internacional del Ecuador. Además, claro, se ha visto la necesidad de empezar a proteger el medio ambiente por los efectos negativos que se están percibiendo. En el tema del crecimiento de la demanda, las autoridades nacionales, las autoridades energéticas nacionales, hacen una evaluación del crecimiento que se ha ido dando en los últimos años. Y también han hecho una proyección hasta el año 2027. Entonces, se han establecido 3 tasas de crecimiento, 3 escenarios de crecimiento probable de la demanda. En el menor de los casos, para una tasa de crecimiento menor, se ubicaría en 5.18% anual. En el escenario medio se tiene una tasa de crecimiento estimado del 6.66% anual, y en el caso del escenario de crecimiento mayor se tendría un crecimiento promedio de 8.03% anual. En lo que respecta al incremento de los costos de producción para atender los requerimientos del crecimiento de la demanda, en el Ecuador se establece que se debería hasta el año 2027 hacer inversiones, en el caso base, en el caso del crecimiento más limitado de la demanda, en el orden de 6.656 millones de dólares. Y en el caso del incremento mayor de la demanda eléctrica del país, se va a necesitar en estos próximos años 9.055 millones de dólares para atender el crecimiento de la demanda. En lo que tiene que ver con el índice de competitividad global, lamentablemente el Ecuador no está teniendo resultados favorables. Por lo tanto, entonces se tiene que poner la visión
en incrementar la eficiencia en el uso de la energía en el Ecuador, como una de las vías para mejorar la competitividad. En el periodo 2016-2017, el Ecuador se ubicaba en el puesto 91 en el ranking de 138 países en la medición de la competitividad, con un puntaje de 3.96 sobre 7 puntos. Lamentablemente, esta posición es peor a la que se tenía en el año 2015 y 2016, en donde el Ecuador se ubicaba en el puesto 76 y tenía un índice de 4.07%. Por lo tanto, hemos tenido una disminución de menos 15 puestos en el ranking, lo cual es sumamente preocupante. Ante estas realidades que viven nuestros países, se han determinado, se han identificado desde algunas organizaciones acciones que podrían contribuir a incrementar la eficiencia energética en América Latina. Dentro de estas instituciones, la Organización Latinoamericana de la Energía, OLADE, recomienda las siguientes acciones para elevar la eficiencia energética en nuestros países. Realizar auditorías detalladas en establecimientos de uso intensivo de la energía, programas de auditorías e incentivos para pequeñas y medianas industrias, promover el uso de la cogeneración, promover programas de manejo de la demanda de energía, promover la introducción de equipos eficientes, brindar capacitación y entrenamiento de cuadros técnicos y promover la investigación y el desarrollo tecnológico. Se considera un potencial de ahorro energético en la región del 20 al 50% en instalaciones ya existentes y del 50 al 70% en nuevas instalaciones. En lo que tiene que ver con el potencial de ahorro energético, en una actividad específica puede garantizarse como, primero, el potencial teórico, determinado por las leyes termodinámicas que gobiernan las transacciones energéticas desde la energía primaria hasta la energía final. El potencial técnico, determinado por el estado del arte, de la tecnología, por lo que depende del momento en el que se evalúe. El potencial económico, determinado por el ahorro que se puede alcanzar como resultado económico positivo en las inversiones necesarias para alcanzarlo. Y el potencial comercial, determinado por el punto en el que las inversiones en eficiencia energética son más atractivas que otras áreas de la inversión. Para evaluar estos potenciales de ahorro de la energía, tenemos algunas alternativas. Por ejemplo, la introducción de tecnologías de alta eficiencia energética, la introducción de los sistemas de cogeneración, la utilización de ciclos combinados con turbinas de gas y turbinas de vapor para generación de electricidad, la introducción de ciclos integrados con gasificación de carbón y biomasa, el cambio de modos de transportación de menor consumo de la energía, las mejoras en la tecnología y la infraestructura del transporte, mejoras en los sistemas de riego y cultivo en la agricultura, incrementar la participación del gas natural en el balance de combustibles, que actualmente no existe en el país, el empleo de combustibles más limpios en el transporte, por ejemplo, el uso de gas natural comprimido, alcohol, biocombustibles, hidrógeno, y el incremento de la eficiencia en la cocción de alimentos. Otra posibilidad también es la ampliación de la participación de las energías renovables. Y en este caso, por ejemplo, podríamos optar por la aplicación del calentamiento solar de agua en el sector residencial, comercial y turístico, el aprovechamiento energético de los residuos agrícolas e industriales,
la producción de energía a partir de la biomasa, el aprovechamiento máximo de la hidroenergía, el aprovechamiento de la energía eólica para la generación de electricidad, la ubicación de electricidad fotovoltaica en sitios no conectados a la red y la aplicación de los principios de arquitectura bioclimática y de los sistemas pasivos de climatización. Por otra parte, se podría optar también por el incremento de la educación energética ambiental y la promoción del ahorro de energías a todos los niveles, en elevar el nivel de gestión energética empresarial mediante sistemas avanzados de administración de la energía, el reforzamiento institucional en el campo de la eficiencia energética, el desarrollo de seminarios, eventos, cursos, diplomados, especializaciones, maestrías sobre eficiencia energética, el establecimiento de legislaciones que promuevan la eficiencia energética, el desarrollo de proyectos pilotos demostrativos de la eficiencia energética y el establecimiento de programas de auditorías e incentivos para pequeñas y medianas industrias. Muchas gracias.